Pensando en voz alta, el programa que aborda los temas de país con la expresión y análisis de Alfredo Mena Lagos. Buenos días, bienvenidos a Pensando en voz alta. Hoy tengo el gusto de tener a dos muy buenos amigos que nos van a presentar un proyecto interesantísimo que es el desarrollo ferroviario de El Salvador. Así que les quiero presentar a Carlos Federico Paredes, él es asesor de la presidencia de CEPA, y Mauricio Castro Munguía, compañero de pantalones cortos en el externado de San José, quien es el gerente del proyecto ferroviario de CEPA. Así que bienvenidos ambos, están en su casa. Buenos días, Alfredo. Un saludo a tu audiencia del programa Pensando en Voz Alta y aprovechando para desearles un feliz año a tu familia y a toda la audiencia de tu programa tan visto por el país. En esta ocasión a mí me corresponde introducir desde la perspectiva estratégica de CEPA su giro de negocio es portuario, aeroportuario y ferroviario, y el tema ferroviario de alguna manera ha venido siendo relegado por cuestión de prioridades, ¿verdad? No podemos culpar a ninguna administración anterior a ese respecto. El tema del tren es un tema altamente especializado y si no se cuenta realmente con el método apropiado para entrarle, pues cualquier presidente de la institución prefiere mejor dejarlo aletargado para poder atender prioridades más urgentes, como son el aeropuerto internacional, la Cajutla y la Unión, ¿verdad? Pero en esta ocasión nos agrada mucho presentarle a la sociedad salvadoreña a través de tu programa al nuevo gerente de FENADESAL, el ingeniero Mauricio Castro, quien ha sido contratado por la Junta Directiva de CEPA y quien tiene que comentarnos toda una proyección estratégica que nos permite pensar que ese sueño, que lo hemos dejado, como digo, para tiempos futuros, pueda concretarse. Creemos que el planteamiento que Mauricio nos va a hacer ahora es un encuentro con el futuro y es coincidente con el tema de la crisis del transporte actual. La verdad es que no se inserta para nada en la crisis en la crisis de la coyuntura. Este es un tema más estratégico, más de país, más de proyección de largo plazo, que viene a coincidir el planteamiento que estamos haciendo con que los buses están en huelga y que los eso te iba a decir, no están... creas que está tan alejado de la coyuntura, porque para mí el proyecto ferroviario, tanto de carga como de pasajeros, que es el tren de cercanías, es parte de la solución al problema de transporte urbano y suburbano. Sí, no nos cabe la menor duda que así es. Lo que queremos es como diferenciar ante la ciudadanía que la propuesta no es una propuesta que tiende a solventar la crisis actual que se vive, sino que es una propuesta un tanto más de mediano plazo, como ya lo podrán visualizar a partir de la presentación de Mauricio. Hay 100.000 familias a lo largo de la línea férrea que nos merecen todo el respeto y que tienen sus derechos adquiridos, y vamos a esclarecer muchos temas que han estado, pienso yo, por problemas de información mal manejados. Mauricio trae información muy actualizada sobre toda esa temática, de manera particular los derechos de vía, que tanto Mario Valiente, diputado de Arena, tocó el otro día en el programa de televisión, y le hemos prometido a la fracción de Arena que iremos a hacerle la presentación. Ya hemos hecho presentaciones con el FMLN y lo haremos con todos los partidos políticos. Pero sea esta como una primera aproximación que traslada a la comunidad el pensamiento estratégico del presidente y la Junta Directiva de CEPA. Mauricio, bienvenido. Gracias, mi hermano Alfredo, por la oportunidad que tenemos de conversar contigo y con el público que te ve, te escucha cada semana, para poder explicar en esta oportunidad cuál es el esquema que tenemos en CEPA FENADESAL de cómo relanzar algo tan importante que es el sistema ferroviario nacional. Primero habrá que decir que le quisiera pedir al productor si me puede acompañar con unas láminas que le he pedido que disemine para poder analizar en un mapa la situación que tenemos. En primer lugar, me gustaría decir que el sistema ferroviario nacional fue casi abandonado en su totalidad desde 1965. Podemos ver en el mapa que nos están mostrando que tenemos las líneas férreas que datan de los años 1890, la azul, y de los años 1920,
la otra línea que viene desde la Unión y que se va a conectar hasta la frontera de Guatemala. Entonces podemos nosotros decir que ese sistema ferroviario que existió en los 1890 dejó de existir más o menos en los 1965, cuando el Estado salvadoreño lo tomó y no hizo mayor cosa el Estado durante todos estos años, y se fue deteriorando, hasta que ahorita tenemos 550 kilómetros de líneas férreas con los cuales tenemos que trabajar para relanzar el sistema ferroviario. Pero de esos 550 kilómetros ya hay 110 kilómetros de rieles que han desaparecido. Así es que tenemos nosotros que abordar esa situación y una realidad. La solución del sistema ferroviario nacional no va sola, va acompañada de una solución también para esas familias salvadoreñas que están en la línea de férrea, que le llaman la línea férrea del tren, o le llaman las comunidades de la línea férrea, y esas comunidades también expresan su deseo para ser dueñas de tierra. Y nosotros tal vez en el pasado no hemos visto adecuadamente esta situación porque hemos estado defendiendo vías férreas que no son más defendibles. Esas vías férreas posiblemente ya nunca más las vamos a utilizar porque la tecnología, las velocidades y el nuevo sistema férreo no puede pasar por líneas antiguas, que pueden ser líneas que son demasiado riesgosas por las curvas, o porque técnicamente las velocidades actuales de los sistemas ferroviarios no las pueden utilizar, o bien porque no nos conviene estar pasando por ciudades, porque la velocidad de pasar por una ciudad no puede usted estar desacelerando y acelerando, y tiene que darle eficiencia al sistema ferroviario. Entonces, la idea y el concepto es, tenemos que trabajar con soluciones sustentables y tenemos que tener un esquema de lanzamiento del sistema ferroviario nacional que no es una solución solamente de un actor. Aquí hay muchos actores que tienen que ver con la solución del lanzamiento del sistema ferroviario nacional. Empecemos por el Viceministerio de Transporte, que es el que rige y que tiene que armonizar y coordinar con los planes de FENADESAL, los planes que ya tiene el Estado para los próximos años. Entonces tenemos que ser complementarios y tenemos que ver cómo es la mejor conveniencia para que todos podamos ser beneficiarios de un sistema, tanto de carga como de transporte de personas. Eso es lo que te puedo decir, Alfredo, para iniciar una gran solución y no un gran problema. No, y fíjate que yo creo que has comenzado muy bien, Mauricio, porque como dice Carlos Federico, algunas de esta gente pues ya tienen derechos adquiridos y es un problema político que se sientan amenazados y que se constituyan en una traba más o en un obstáculo más para llevar a cabo este proyecto. Me gusta el concepto de que quieren hacer un sistema moderno, seguro y eficiente, y eso demanda trocha más ancha, demanda un diseño de la línea más moderno, más seguro, y también demanda de nuevas tecnologías, ¿verdad? Que tal vez sería interesante, Mauricio, que nos explicaras las dos alternativas que tienen, que lo uno es el combustible diésel tradicional, y lo otro es lo eléctrico, que es lo más eficiente y probado, pues especialmente en Europa, que tú muy bien conoces. Correcto. Me gusta la pregunta que me haces, porque hay que empezar a tener un concepto de comunicaciones para informar adecuadamente sobre un proyecto que se va a convertir en un proyecto nacional. Es un proyecto con visión país en la que todos debemos de utilizar la matemática adecuada. Este es un proyecto para sumar y multiplicar, no es un proyecto para restar y dividir. Por lo tanto, con esa matemática adecuada, nosotros ya pensamos y vimos con varios consultores que lo que estamos mostrando en pantalla son, por ejemplo, 3 gráficas que nos muestran trenes tranvías. Es una concepción que el ferrocarril usa cuando es una mezcla de tren tranvía, altas velocidades en lugares donde no hay tanta exposición con el factor humano, y bajas velocidades cuando está entrando a zonas urbanas. Es un tren tranvía, es eléctrico. Y luego vemos en la parte inferior derecha
un ferrocarril para transporte de doble contenedor de carga, que es lo que vamos a necesitar para la parte logística. La concepción de CEPA, acordémonos, es una concepción de crear todo un esquema de avanzada logística regional en la que El Salvador lleve un liderazgo y que el sistema ferroviario se inserta muy bien para poder avanzar en el esquema logístico. Entonces, la pregunta es, ¿podemos nosotros tener un sistema ferroviario que esté basado en el combustible diésel para todo el esquema? Y la respuesta para nosotros es bastante obvia, pero no para todos. ¿Cómo es posible que yo cree un sistema de transporte con un combustible que no tengo? Mejor pensemos en lo que sí tenemos. Nosotros generamos energía eléctrica de las represas y también generamos de los aerosoles que tenemos en el occidente del país. Por lo tanto, la geotermia y la hidroeléctrica son energías que son nuestras y no dependemos de nadie. Por lo tanto, nuestro sistema de transporte nos va a ahorrar, primero porque el mismo sistema no va a utilizar combustible diésel y porque otros que van a venir a usar uso del transporte van a dejar de usar esos combustibles que nosotros no tenemos. Por lo tanto, conceptualmente hablando, y no habiendo dicho la última palabra, porque para eso hay que terminar estudios de factibilidad, Alfredo, te podría decir que en principio pienso yo que va a ser eléctrica la solución. Ahora, tal como platicamos fuera de cámaras, el proyecto ferroviario, para que sea verdaderamente factible, tiene que ser un proyecto regional. Me gustaría que nos explicaras, Mauricio, qué tipo de comunicación hay con los países vecinos y de la región. Me contaste que estaban en el proyecto Mesoamérica. ¿Cómo no? Esto también implica de que es una decisión que se tendrá que tomar regionalmente. Sí, me gustaría que el productor nos colabore y nos muestre una gráfica a donde está el mapa de Centroamérica con unas líneas amarillas que muestran los proyectos que los países vecinos ya tienen funcionando. Exactamente. Alfredo, es importante que sepamos que nosotros somos los que estamos tarde. Ya los países vecinos, tanto Nicaragua como Honduras y Guatemala, tienen ya su plan maestro de desarrollo ferroviario. Y nosotros nos tenemos que insertar para podernos comunicar adecuadamente, no solamente con la trocha adecuada, que quiere decir la dimensión que hay entre riel y riel, que hoy por hoy nuestra trocha es de 1 yarda, o sea 0.914 milímetros, 0.914 metros, o sea 914 milímetros, y debemos de pasar a una trocha de 1.43, que es la trocha estándar para poder transportar, sistemas ferroviarios modernos. Esto hace que nosotros tengamos comunicación con los países vecinos, porque mal haríamos en que cada uno esté diseñando la trocha como quiera. Por eso, en el sistema que tenemos de comunicación, y para eso nos ayuda el proyecto Mesoamérica, porque dentro del ámbito del proyecto Mesoamérica, El Salvador es el que lleva cierto liderazgo en esas mesas de comunicación, y nosotros tenemos muy buena interrelación con los distintos gerentes de los FENADESALES de Centroamérica para poder armonizar y poder coordinar las comunicaciones adecuadas ferroviarias y poder intercambiar tanto personas como productos a través de un sistema ferroviario regional moderno en que todos estamos interesados en relanzar al menor corto plazo posible. Esto es una situación que toda Centroamérica está sufriendo, la falta de un sistema ferroviario que todos dejamos en los diferentes países olvidados. Hay un país en Centroamérica que se ha adelantado, que es Costa Rica. Ellos ya reactivaron sus trenes de cercanías desde hace 3 años y los aplaudimos, les felicitamos, y creo que todos debemos aprender de los buenos ejemplos que hay en Centroamérica. Alfredo, y no nos olvidemos de Panamá. Panamá es un país que tiene muy bien desarrollado su sistema ferroviario y ya está trabajando en el metro. Así que para el próximo segmento, Mauricio, y perdona que no te preste la guitarra, Carlos Bérico, pero como Mauricio se tiene que retirar, me gustaría darle el mayor tiempo posible. Por favor, otra pregunta, Mauricio, me gustaría tal vez que si nos dieras, y en el segundo segmento que nos colabore el productor, establecer las prioridades
en tiempo Sí. de cada... Pero lo vamos a hacer en el segundo segmento porque ya me hicieron señal de corte. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. A ver, Mauricio, establezcamos quizás las prioridades en este proyecto fabuloso que tienen ustedes. Bien, en primer lugar, la prioridad número 1 es tener un plan maestro que nos dé las rutas por dónde vamos a empezar y con qué vamos a iniciar. Y eso es lógico, todos los países ya tienen su plan maestro y nosotros no los tenemos. Y aquí tenemos que hacer una aclaración. El plan maestro no es algo que va a tardar mucho tiempo en generarse. Estamos hablando de un plan maestro que en 3 a 4 meses está parado, pero algo ya sabemos. Hay rutas que no vamos a utilizar. Lo que no sabemos son las rutas por donde va a pasar el sistema ferroviario, pero hay rutas que ya sabemos que ahí no va a pasar. Por lo tanto, hay espacios que nosotros podemos poner a la disposición para el Viceministerio de Vivienda, que tiene la jefatura para poder entregar tierras que se llaman tierras del Estado que no se van a utilizar para personas que ahí viven. Hay una mala información, se cree que ya toda la línea férrea está tomada, no es cierto. Están tomadas ciertas partes que están a las entradas y salidas de las ciudades y son esas las que precisamente podrían estar a disposición para que todos, con una visión ganar, podamos nosotros hablar. Veo en pantalla que el productor ha tenido la gentileza de mostrarme un cuadrito que dice longitud en kilómetros, potencial de tramos a desafectar. Hay aproximadamente 112 kilómetros de los 551 que ya sabemos, sin necesidad de un plan maestro, que no se van a utilizar para el sistema ferroviario. Por lo tanto, hay oportunidad de entregar esas tierras y las otras tierras que nos van a quedar son tierras que sí las vamos a poder utilizar para el nuevo sistema ferroviario nacional y vamos a tener que adquirir otras partes para poder complementarlo. Pero eso no es un problema mayor, esto es una cosa que así es la situación aquí y en cualquier parte del mundo. Los sistemas ferroviarios han avanzado, las velocidades han avanzado y hay parte de las trochas que ya no se van a utilizar, ni por su estado o por su condición geométrica, digamos. O sea, curvas muy pronunciadas, un tren de alta velocidad que se considera de 100 kilómetros por hora en adelante, ya no la puede, esa curva ya no la puede tomar eficientemente. Por lo tanto, hay que ceder y encontrarle un uso social más adecuado a esa tierra que estar 40, 50 años cuidando pedazos de tierra que nunca más vamos a utilizar. Ahora, una pregunta más o menos técnica. ¿Ustedes van a utilizar la doble vía para todos los trayectos o parte de los trayectos? Porque, vaya, quizás el más obvio es el proyecto La Unión Puerto Cortés en Honduras, que entiendo yo es el que está más cercano. Sí. Ese tendría que tener doble vía por volúmenes de carga que se manejarían. Sí, la concepción nuestra es, tenemos que plantear un esquema que vaya paso a paso, pero no podemos hacer soluciones parche, tenemos que hacer soluciones con mucha visión a futuro. Por lo tanto, debemos de plantear un sistema ferroviario que tenga un largo alcance, que no planeemos para los próximos 5 años porque nos vamos a quedar cortos. Tenemos que planear para los próximos 40, 60 años.
Por lo tanto, sí está considerado tener 2 rutas de ida y de regreso, pero habrán muchos comienzos que se van a hacer con una sola porque no da el volumen inicial para la necesidad de tener que invertir en 2 rutas. Pero nosotros sí vemos claramente lo que tú comentabas, Alfredo. Las soluciones no deben de ser soluciones parches, sino que con una gran visión país y con la visión que tenemos de la presidencia de CEPA de incorporar los temas logísticos y ser líderes logísticos en la región. Obviamente tú comentabas el caso de Panamá, es un caso excepcionalmente muy bueno de cómo ellos utilizaron su geografía y tienen no solamente el paso del canal, sino que muy buenos sistemas ferroviarios y puertos. Nosotros queremos, en la modestia que nos corresponda, hacer lo correcto con esa visión y liderazgo que tiene el presidente Arene. Mira, Mauricio, tú estudiaste en Alemania, yo soy gran amigo y admirador de Alemania. ¿Han estado ustedes en contacto con países amigos como Alemania para que asesore este tipo de proyectos? Sí, o sea, definitivamente nosotros el hecho de no tener un sistema ferroviario funcionando nos ha alejado de los conocimientos, de los esquemas. Y sí, tenemos contacto con alemanes, tenemos contacto con italianos, con coreanos, con españoles, con todo ese mundo que conoce de los sistemas y los desarrollos. No estamos alejados, estamos muy cerca y estamos viendo las mejores conveniencias para el país, para poder tener lo que nosotros quisiéramos tener muy pronto. Alfredo, te agradezco mucho tu amabilidad de poderme haber dirigido la audiencia, a tu gran audiencia, Alfredo. No, gracias, es un gusto, no será la última vez que vienes. Carlos Federico, como le dije a Mauricio, no es la última vez que va a venir. Este proyecto a ti te consta que yo tengo años de estarlo impulsando, y cuando te digo años son décadas de estarlo impulsando. Y a mí me entusiasma mucho y quiero que en mí veas no solo al amigo que siempre tienes, sino que al aliado que vas a tener en este proyecto. Me gustaría escuchar de tu parte, ya que estás muy cerca de la presidencia, qué tipo de administración se está haciendo. ¿Hay un presupuesto separado para esto? ¿Qué tipo de asignaturas y de asignaciones monetarias hay? Muy bien, ese ha sido justamente uno de las limitantes más grandes que han tenido las administraciones, tanto del gobierno como de CEPA, para poder. Es una institución que recibe, o sea, CEPA es una institución autónoma que sus recursos los genera a partir de sus empresas. Esto significa que la mayor parte, el 100% del presupuesto que tiene CEPA, con la excepción de Fenadesal, lo generan los ingresos de las empresas de CEPA. O sea, esta institución no recibe por parte del Ministerio de Hacienda un solo centavo de aporte, con la excepción de Fenadesal. Recibe alrededor de $450,000 cada año para poder mantener a la institución. Ahora el planteamiento del presidente Arene es que CEPA le pueda ahorrar al Ministerio de Hacienda estos recursos y comenzar con un modelo de negocio en la gestión de Fenadesal diferente, que no nos tenga solamente cuidando 500 kilómetros, de los cuales ya hay 400 de línea férrea, para que no se los hurten, sino que realmente nos coloque en una posición de proactividad y de generación de recursos. Por ejemplo, hay una serie de estaciones, ¿verdad?, que están a lo largo de toda la vía férrea, que tienen una capacidad para ser restauradas y ser colocadas a la producción y por lo tanto a la generación de ingresos para Fenadesal. Por ejemplo, con restaurantes de comida rápida, como un ejemplo, u otras alternativas. De hecho, Ciudad Mujer, que es este proyecto muy acariciado por la comunidad internacional que desarrolla la primera dama, ha sido ya en el mes de diciembre favorecido con una decisión de junta directiva para donarle la estación de San Miguel, para que ahí puedan desarrollar el proyecto de Ciudad Mujer durante el 2013. Naturalmente esto es una excepción a la primera dama por la importancia estratégica de su proyecto y una muestra de solidaridad del presidente Arene y de la directiva de CEPA.
Pero esto no es la intencionalidad. La intencionalidad es que cada infraestructura de CEPA incorpore ingresos a la institución. También se ha hecho un reconocimiento y un aporte a trabajadores que tienen ya bastantes años de estar en la institución, y ahora pues en el mes de diciembre algunos de ellos ya han tomado su decisión de pasar a condición de retiro y no se va a recontratar estos recursos. Al no recontratar estos recursos pues va a haber un ahorro considerable también para poderlos orientar a toda esta concepción del nuevo tren. Pero claro, Alfredo, un nuevo tren de cercanía o tren de carga, estamos hablando de proyectos significativamente grandes, ¿verdad? Podrían ser inversiones del orden de los 600 millones de dólares, para hablar de una primera cifra. El plan maestro lo tendrá que determinar. Y en ello, pues, un sistema concesionario del tren como modelo de negocio es algo que nosotros estamos considerando muy seriamente. Aquí en este país hay grandes capitales que lo que andan buscando son grandes proyectos para invertir. Y en el exterior de igual forma hay grandes excesos de liquidez que andan buscando proyectos rentables a donde se pueda invertir. Creemos que la alternativa del tren, tanto los trenes de cercanía como el tren de carga, y vinculado regionalmente, como tú muy bien lo has señalado, es una condición necesaria para la rentabilidad y para la sostenibilidad en el largo plazo de una inversión de esta naturaleza. Entonces tú como Estado pones los derechos de vía, y tú como empresario puedes invertir en la trocha, infraestructura, y en el tren mismo, ¿verdad?, que se te da concesionado. O sea que sería prácticamente un esquema de BOT, ¿verdad?, de Build, Operate and Transfer. O sea, lo construyes, lo operas y lo transfieras después en un periodo de tiempo, 40, 50 años, a la propiedad del Estado. Entonces, esto sería como una primera explicación de un primer paso, que es comenzar a generarle ingresos a FENADESAL, evitando que el Ministerio de Hacienda siga erogando, orientándose a una administración de los recursos en donde incluso los rieles que están ahí en esos 400 kilómetros serán ofertados de manera preferencial a industria local y serán levantados de manera simultánea con el objeto de evitar problemas de hurtos, etcétera, de víos. Y entonces naturalmente el ingreso de estos rieles, que también se ha estado considerando una subasta internacional y buscando postores internacionales a efecto de organizar esta subasta, pero hemos llegado a la conclusión de que lo más probable y lo más beneficioso va a ser trabajar con empresarios nacionales que compren el hierro y que lo procesen y lo transformen, ¿verdad? Esto le generaría ingresos importantes a FENADESAL, que lo hace independiente del Ministerio de Hacienda, que lo coloca en la ruta de las otras empresas autosostenibles de CEPA, como el aeropuerto, como el puerto de Acajutla, como el mismo aeropuerto de Ilopango, que es la pretensión de llevarlo a esa condición también, y que entonces, pues desde el punto de vista presupuestario, podamos tener una menor presión en esta transición. Pero claro, un proyecto de esta naturaleza, como decíamos, requiere de una inmensa cantidad de recursos, y nosotros consideramos que el Estado no los tiene, y que los límites de endeudamiento del Estado ya están prácticamente cercanos a lo que sería su posibilidad de poder pagar y honrar su deuda, y por lo tanto creemos que el modelo concesionario podría ser el mejor esquema. Fíjate que a mí me parece muy buena idea esa de ahorrarle fondos al Estado y al Ministerio de Hacienda, porque sinceramente el tener que cuidar 400 y pico de kilómetros inutilizados e inutilizables es un desperdicio de fondos tremendo. Ahora, volviendo al tema de las prioridades, yo creo que ahorita estamos inmersos en el problema del transporte público. Creo que esto debiera ser una oportunidad para empezar a incorporar parte de la solución. A mí se me ocurre que ese tramo San Martín, San Salvador, ese tramo Opico, San Salvador, Opico, San Salvador o Apopa, San Salvador, son como tramos interesantísimos para poderlos concesionar, para establecer un sistema de transporte alterno para los usuarios urbanos. Y fíjate, Alfredo, muy bien que realmente el esquema es un esquema integrado con el transporte colectivo. Normalmente cuando se habla del desarrollo del tren,
tanto el transporte de carga como el transporte colectivo se sienten amenazados. Pero este es un sistema de puño, como dicen los españoles, ¿verdad? De puño porque recoges y cuando llegas a la estación distribuyes. Y cuando se abre el puño es el momento que entra entonces el sistema multimodal, los otros tipos de transporte. En el caso del transporte colectivo, el tren es el que recorre las distancias más lejanas, pero el transporte colectivo siempre tiene una función para las distancias más cortas. Tú te recuerdas del concepto del metro que tenía Mario Valiente, que yo lo acaricié mucho, me pareció una excelente iniciativa en esa época, que lamentablemente no se pudo llevar a cabo por razones probablemente de consenso político o de recursos de parte del Estado, pero me parece que ese era un concepto que abonaba a la productividad del trabajo, porque el trabajador se transporta de manera mucho más rápido, mucho más seguro, mucho más cómodo, y además de eso evita el congestionamiento de tráfico en la ciudad, nos evita el costo de la factura petrolera que tenemos solo por efectos del congestionamiento de tráfico. Se calcula que alrededor de una tercera parte de la factura petrolera la gastamos en los vehículos parados en el tráfico, ¿verdad? Solo cuando uno pasa ahora por este redondel que queda aquí en Ciudad Merliot, yo me tardaba 25 minutos, sin broma, 25 minutos en pasar el platillo. Sí. Y ahora con el Boulevard Monseñor Romero, en 3 segundos lo paso. La autopista Diego de Holguín. Habrá que ver, ¿verdad? Si ahora con los colegios que ingresan en enero, podamos tener pues algún retraso, pero no me cabe la menor duda que va a ser muy lejos de 25 minutos. Eso nos da una señal de cómo la infraestructura incrementa la productividad del país, reduce los costos, ¿verdad? Y eso es importante para el sector empresarial. Pero fíjate que ahí es donde viene, con la autopista Diego de Holguín, como le llamo yo, es importante pensar en el largo plazo. A mí me preocupa muchísimo que estamos resolviendo un tramo y complicando otro. Si no, veamos la avenida Jerusalén. O sea, ir a pegar contra el redondel de la bandera es algo increíble, ¿verdad? También, y me gustaría en un futuro cercano invitar al ministro de Obras Públicas, quien dicho sea de paso creo que es uno de los mejores ministros de este gobierno, si no el mejor, porque a mí me ha parecido interesantísimo ese concepto de descargar toda esa autopista y no tener que parar en semáforos y hacer una sola vía rápida hasta la Soyapango, hasta San Martín, que se complementaría con un tren de cercanías. Correcto. Pues fíjate que antes de venir a este programa visité el día de ayer al ministro de Obras Públicas, quien me pidió que te mandase sus saludos, que era recíproco de los saludos que tú le habías enviado a través mío. Coincidimos con una llamada telefónica, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y tú lo saludaste y ya no pude decirte que él de igual manera te enviaba un abrazo y feliz año. Y le planteamos a Gerson Martínez el tema que traíamos contigo y que queríamos, como sepa está escrito al Ministerio de Obras Públicas, queríamos que él tuviera conocimiento de lo que íbamos a plantear y el aval político por parte del gobierno. Y nos dijo que teníamos absolutamente toda la autoridad para tratar ya estos temas de manera pública. De igual manera lo hemos hablado con el secretario de Asuntos Estratégicos de Casa Presidencial, Jato Abún, quien favorece muchísimo el desarrollo de este proyecto y está seguro que el presidente de la República, en la medida que ganemos adeptos y aliados, como los tenemos en ti, por ejemplo, yo te pido que nos permita llevar esta presentación a la Cámara de Comercio. Claro, por supuesto. Porque nos interesa muchísimo que las gremiales estén involucradas y que haya una participación. Si algo creo que falló en el proyecto de Mario Valiente, con todo respeto a Mario y a toda esa iniciativa, es que el tejido consensual, ¿verdad?, que había que hacer alrededor del tema del metro, no se hizo de la manera más apropiada. Ya, con toda sinceridad. Mario quedó totalmente solo, ¿verdad? Mira, con toda sinceridad, quien falló fue el presidente, ¿verdad?, que no tuvo una visión de largo plazo y creo que se limitó al pensamiento político de corto plazo
y mató, porque prácticamente mató un proyecto que yo comparto tu opinión, fabuloso, que si se hubiera llevado a cabo en ese momento, otra cosa nos estuviera cantando ahorita. Es correcto. Pues entonces fíjate que en la medida que nosotros logremos una mayor capacidad de reflexión sobre esta solución, sobre esta gran oportunidad que tiene el país, que además favorece el ambiente de la inversión para empresarios que andan buscando rentabilidades apropiadas, en un proyecto que tiene un esquema de desarrollo sostenible e interesante, estamos casi seguros nosotros que el presidente de la República lo va a endosar inmediatamente. No, y que tiene alta rentabilidad social. Sí, o sea, es que no solo hay que ver, y aquí te lo está diciendo alguien de derecha y un empresario. O sea, yo creo que cuando tú tomas decisiones a nivel nacional como son estas, no solo tienes que ver la rentabilidad del negocio, tienes que ver la rentabilidad social del país. Y esto tiene muchísimo que ver con la productividad y con la competitividad de nuestra economía. Es un punto central lo que estás señalando. Y además, Mauricio muy bien nos planteaba que el insumo para que funcione esto es un insumo nacional. No tenés que estar presionando con divisas, ¿verdad? Con dólar, bueno, que ahora estamos dolarizados, pues, pero no tenés que estar gastando esos dólares para importar una materia prima del exterior, sino que está gastando internamente en fortalecer todavía más la capacidad de producción interna de energía eléctrica por un lado, o geotérmica, como la planteaba. Entonces es un proyecto que se puede integrar verticalmente en la economía, como muy pocos. Claro, vamos a tener que importar la trocha, vamos a tener que importar los trenes, vamos a tener son que, inversiones, ¿verdad?, a largo plazo. Pero el insumo que hace parte fundamental de este costo, que es la energía, la tenemos local, ¿verdad? En el próximo segmento, Carlos Federico, me gustaría que platicáramos de la coordinación que debe existir no solo internamente, sino que regionalmente. Solo le pediría al productor, si nos hace el favor en esta presentación, de mostrarnos una lámina en donde están los trenes, los buses y los carros, y la lámina comienza por 1.120 pasajeros se transportan. Esa lámina nos va a mostrar mucho cómo esta solución del tren racionaliza de una manera fundamental exactamente esa lámina. Entonces, como tú decías, perdón, vamos a un corte comercial. Sí. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Carlos Federico, si quieres, comenzamos por esa lámina, porque yo creo que esa lámina describe muy bien las economías que se logran y la eficiencia que se logra en este tipo de proyectos. Gracias, Alfredo. Efectivamente, si el productor nos ayuda a que esa lámina sea vista por la audiencia, ¿verdad?, nos va a contribuir mucho. Ahí podemos ver, observen ustedes, en la lámina de arriba, al lado derecho, está el sistema de tren. En la parte de abajo está el sistema de transporte colectivo, los autobuses. Y en la de abajo están los vehículos. Entonces, 1.120 pasajeros se transportan en 4 trenes, pero se transportan en 24 autobuses y en 224 vehículos. Entonces, eso nos da claramente un mensaje de dónde está la eficiencia en el transporte del pasajero, ¿verdad? Y en la racionalización del uso de la energía que tiene el país, porque volvemos a insistir que la mayor parte de la factura petrolera del país se gasta justamente en el congestionamiento de tráfico. Ahora, es interesante y a mí me gustaría conocer de primera mano, Carlos Federico, el tipo de coordinación que hay, porque a mí me parece vital que el desarrollo vial de este país esté coordinado con un proyecto de esta índole. O sea, acuérdense que existe pues el anillo periférico, el proyecto, existe mover las terminales de buses para las afueras de San Salvador, están ampliación de carreteras existentes. Entonces, todo esto debe ser coordinado con el diseño del nuevo sistema. Excelente punto, Alfredo. Fíjate que en este sentido
se ha dado un paso fundamental que va a quedar como una huella para siguientes gobiernos, que esperamos que la puedan continuar y desarrollar. Fíjate que la cartera de Obras Públicas ha convocado y ha creado una comisión interinstitucional de infraestructura, transporte y logística. El Ministerio de Transporte mucho lo habíamos reducido nosotros al tema del transporte colectivo, ¿verdad? Y el transporte es el transporte por aire, que tú tanto has defendido, el tema de los cielos abiertos, por tierra, y por tierra incluye el transporte colectivo, el transporte de carga, los trenes, ¿verdad? ¿Sí? Y naturalmente por mar, pues, que ahí van los puertos, tanto de la Unión como el puerto de Acajutla en el país. Entonces, en el marco de ese comité interinstitucional, que ya va sector privado incluido, se ha firmado un convenio con la Mesa de Infraestructura de FUSADES y el Ministerio de Obras Públicas, porque estás preguntando sobre la coordinación. Así es. ¿Sí? Entonces, esa Mesa de Infraestructura de FUSADES la preside Alberto Jardenique, pero ahí hay gente muy conocedora de la temática. Por ejemplo, el expresidente de CEPA, Enrique Córdoba, ahí está. El expresidente de la Autoridad Marítima Portuaria, Carlos Borja, forma parte también de esa mesa. Y ahí tenés una cantidad de operadores logísticos del país que también están en la Mesa de Infraestructura de FUSADES. Entonces creo que el andamiaje para que haya una coordinación más efectiva y que ahora haya una visión de transporte como debe de ser, como Dios manda, como decía nuestro querido Ricardo Paredes, ¿verdad? Como Dios manda, nos decía él, que en paz descanse. Creo que estamos en mejor capacidad ahora. Y yo pensaría que en el marco justamente de ese comité interinstitucional es que este proyecto debe de caminar, porque tiene que tener una plataforma de despegue con un apoyo muy sólido de parte de diferentes sectores de la sociedad. Y estoy seguro que Cámara de Comercio forma parte de la Mesa de Infraestructura de FUSADES. Hay miembros de la Cámara a quienes yo me he encontrado en la Mesa de Infraestructura. Entonces, creo que con la ASI, con Coexport, con la misma NEP, con todas las gremiales, ¿verdad? Y la gremial del sector privado, tenemos que hacer un enorme esfuerzo ahora de socialización de la alternativa, con el objeto de aportar las opiniones que puedan tener ellos y ya sobre esa base de ir con un planteamiento hacia la Asamblea Legislativa, porque vamos a necesitar obviamente la aprobación de la Asamblea Legislativa, porque solo tenemos una ley de concesión para el puerto de la Unión, que quiero aclarar porque parece ser que Rigoberto Monge se refirió en un programa hace 2 días, me estaba diciendo un compañero de CEPA, en el sentido de que él veía muy difícil concesionar el puerto de la Unión porque la ley de concesiones no estaba aprobada, pero quiero recordarle a Rigo que la huella que dejó Luis Enrique Córdoba fue esa. Si algo nos dejó Luis Enrique fue la ley de concesión del puerto de la Unión aprobada. Que esa ley vaya a necesitar seguramente algunos ajustes para actualizarla a la nueva información técnica que se dispone ahora es otra cosa. Pero ya no hay discusión política en la Asamblea sobre si vamos a concesionar el puerto de la Unión o no. Eso es una decisión que ya está expresada en una ley concreta de concesión. Y quiero dejarlo claro para Rigo, porque él es un formador de opinión y que forma parte de las gremiales, y para tu audiencia, naturalmente, Alfredo. Ahora, el tema de la concesión, a mí sí me gustaría hablar de concesiones regionales. ¿Existe algún esfuerzo para coordinar leyes concesionarias con países vecinos? Porque imagínate, aquí pensando en voz alta, valga el comercial, si hemos tenido problemas generando una ley de concesiones para la Unión, imagínate lo que podría ser poner de acuerdo a todos los países para concesionar un sistema ferroviario regional. Es una pregunta que obviamente excede mi capacidad para respondértela en este momento, pero sí hemos dado 2 pasos que creo que son importantes. El Parlamento Centroamericano está dirigido ahora por un salvadoreño, Leonel Búcaro, que es un diputado del FMLN que formaba parte del Parlamento y que fue electo como presidente del Parlacén. Y nosotros le hemos hecho una presentación a Leonel Búcaro en su calidad de presidente del Parlacén de este proyecto. Y él vivió en Europa, en Suecia, antes de venirse para El Salvador. Entonces él ve completamente no solo viable, sino que necesario que este enfoque sea un enfoque regional.
y está dispuesto a llevar este liderazgo de la propuesta al Parlamento. Luego esperamos, ojalá que tengamos la suerte, pero si no, pues, pero espero que sí la tengamos, insisto, en que otro salvadoreño dirija el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, que el canciller Hugo Martínez ha sido propuesto para ser secretario general del SICA. Si esto es así, o con la persona que sea electa, pues, aunque fuese de otra nacionalidad, nosotros estamos en la intención, no lo hemos hecho aún, en la intención de ir a hacer también el lobby con el Sistema de Integración Centroamericana, porque creemos que el Parlamento y el SICA son dos instrumentos que podrían potabilizar esta intención tuya de regionalización de un esquema de concesión. Y fíjate que tenemos ejemplos de éxito y que se puede lograr, o sea, veamos el CIEPAC, la interconexión eléctrica. Correcto. O sea, si estamos hablando de adoptar nuevas tecnologías como son trenes eléctricos, yo creo que ese es un patrón que se puede servir para estandarizar sistemas y coordinar proyectos. Sí, yo creo que ahí has dado otro ejemplo. Ahí hemos caminado muy rápido y se ha hecho sobre la base de la necesidad. Los países necesitan complementarse con la energía eléctrica, los excedentes de un país poder pasar al otro, y sobre todo si hay problemas en un país, la red pueda ser alimentada a través de los otros países que están interconectados. Entonces creemos que el CIEPAC es el mejor ejemplo del espíritu de la integración centroamericana. No, y que se ha hecho técnicamente, correcto, pues, o sea, y que hay coincidencias y sinergias económicas, o sea, es un buen ejemplo a seguir. Me parece que sí, que es un buen ejemplo a seguir y que vamos a procurar mantenerte debidamente informado a ti y a tu audiencia sobre los pasos que vamos dando en esta dirección. La regionalización también es posible, Alfredo, porque el Banco Interamericano de Desarrollo había ofrecido $1 millón en el pasado para hacer un estudio en toda la región para definir el tren de carga, la ruta de un tren de carga regional. Y estaba listo para ese estudio comenzar a realizarse cuando Guatemala tuvo una situación de una demanda en su sistema ferroviario. Entonces Guatemala tuvo que decirle al proyecto Mesoamérica y al BID que ellos no podrían participar hasta no resolver esa demanda. El BID, cuando vio que no estaban todos los países involucrados y que Guatemala es fundamental porque a través de ellos pasamos para México, ¿verdad? Y viene de México la producción a través de Guatemala para el resto de Centroamérica, entonces el BID dijo nos vamos a esperar y reorientaron ese $1 millón en hacer un observatorio de carga regional que funcione en una universidad en Texas, en los Estados Unidos. Ahora Guatemala se ha acercado a nosotros, a las cancillerías de la región, para decir, miren, ya resolví mi problema legal y nos interesa de nuevo retomar este tema. Entonces ya estamos en contacto con el BID, con el objeto de que el banco pueda reflexionar y analizar si procede nuevamente otorgar este recurso. Lo estamos haciendo con otras fuentes también, fuentes europeas. Tenemos contacto con los italianos, tenemos contacto con los españoles alrededor de esta temática. O sea que sí estamos como haciendo un tejido de asistencia técnica internacional que tiene mucha experiencia en el tema del desarrollo ferroviario y en el esquema de funcionamiento regional, ¿verdad? Como es el caso de la Unión Europea. Y Estados Unidos, que es una Unión Americana, ¿verdad? Son 50 y tantos estados, 50 estados, ¿verdad? Que tienen un sistema ferroviario que tiene que pasar por diferentes estados, pues, y por lo tanto hay una armonización de políticas, y al final es un esquema regional como tal. Y tenés Europa, pues, o sea, yo desde niño he sido aficionado a los trenes eléctricos y siempre me mantengo informado de la cuestión de los trenes, y ya se están rompiendo los monopolios de las entidades estatales, digamos, la Deutsche Bahn ya llega a París, y el CFE de Francia ya llega a ciudades alemanas, o sea que es un sistema integrador por excelencia, que te obliga a buscar el bien común, de lo que se trata es de la rentabilidad social. Correcto, de eso se trata, y se trata de dar un paso más en la movilización de mercancías, de bienes y servicios. Y de gente. Sí,
que es parte de lo que es un esquema de integración de las economías de Centroamérica y que de alguna manera tenemos el modelo, insisto, tanto de Estados Unidos como de Europa en este caso. Volviendo al tema de la unión, Carlos Federico, que yo sinceramente, por lo menos en lo que a carga respecta, lo veo más cercano. O sea, ¿qué tipo de time frame le ves tú al proyecto ese de integrar Puerto Cortés con la Unión vía ferrocarril? Bueno, primero quiero aprovechar para informarte a ti y a tu audiencia que el presidente Arena y la Junta Directiva de CEPA han tenido a bien darme un cargo adicional. Aclaro ad honorem, soy asesor de la presidencia de CEPA, pero además ahora me han dado la responsabilidad de la gerencia de concesión. Esto significa que todo el proceso de concesión del Puerto de la Unión, pues me va a tocar a mí coordinar el proceso. Y como entenderás, el valor agregado que se le pueda ofrecer a un esquema concesionario, a pesar de que no estemos conectados todavía, ¿verdad?, con Honduras. Honduras tiene todo un proyecto de costa atlántica pacífica, ¿verdad?, ferroviario. Eso pasa naturalmente porque podamos tener un convenio de hermandad portuaria que permita que Honduras entienda que el puerto de la Unión Centroamericana es su puerto y que no necesitan hacer una inversión en un nuevo puerto. Los hondureños están en estos momentos, Alfredo, construyendo un puente que conecta Mapala con el Tigre, y la idea de ellos es hacer una inversión de otro puerto en la Unión, cuando ellos no tienen todavía resuelto el tema de soberanía. Es un riesgo demasiado alto el que se están corriendo. No, y además que la factibilidad técnica, la factibilidad comercial, económica. No, y si la Unión tiene problemas de dragado y tiene problemas técnicos de esa índole, el de Amapala triplica o cuatriplica la... Pero entonces sí estamos cerca de por un lado, conectar vía carretera. Honduras ya viene con sus trazos bastante avanzados, pero además viene con sus trazos avanzados en la vía férrea. Y nosotros podemos conectar la vía férrea de la Unión para Honduras, que es una distancia bien pequeña, y luego podemos hacer la conexión del lado también de Guatemala, ¿verdad?, con el occidente del país, de tal manera de reconectar con la nueva trocha, ¿verdad? Y justamente por eso vamos a una condición de tren regional, porque tenemos que tener compatibilidad completamente de los sistemas, ¿verdad? Sí existe esa viabilidad, sí estamos trabajando en esa dirección, sí, como lo planteó Mauricio, con las homólogas centroamericanas de FENADESAL estamos trabajando en un esquema regional y esperamos, pero naturalmente la prioridad nuestra está primero en lo que podamos hacer internamente en El Salvador, ¿verdad? Correcto. Bueno, Carlos Federico, ha sido un gusto. Tú sabes que este proyecto para mí ha sido de mis favoritos y resta decirte que cuenten con mi humilde colaboración y pues no será la primera vez que vamos a hablar de este tema. En este terreno de la concesión del puerto me encantaría poder recurrir a ti en determinados momentos, ¿verdad? Perfecto. Que podamos hacer un equipo de gente especialista que nos pueda contribuir con su reflexión, con su pensamiento, con su capacidad de lobby. Así que, Alfredo, te voy a necesitar más que nunca en este periodo. Cuente conmigo, amigo. Excelente. Feliz año de nuevo. Feliz año nuevo para ti y tu familia. Que Dios los bendiga a todos. Feliz año nuevo. Pensando en voz alta, el programa que aborda los temas de país con la expresión y análisis de Alfredo Mena Lagos.
la población salvadoreña, porque hay muchos actos de agresión que definitivamente son condenables, no tiene por qué nadie